Bueno, la semana pasada estuvimos considerando lo que es la crítica textual. Si recuerdan, estábamos contestando una pregunta. Tenemos las palabras correctas. Consideramos la idea de, bueno, si estos escritos fueron hechos por primera ocasión hace, en algunos casos, casi 3000 años, ¿qué seguridad tenemos de que las palabras que nos llegaron son las mismas que primero se escribieron? ¿Recuerdan? Entonces, ahora vamos a considerar una pregunta relacionada, pero un poco más extensa, y es en el sentido de no tenemos las palabras correctas, sino los libros correctos. La Biblia, cada una de sus Biblias, no es un solo libro que se escribió de principio a fin en una sentada o por un solo autor en un corto periodo de tiempo. No, es un conjunto de muchos libros escrito por muchos autores en un periodo muy largo de tiempo. Entonces, lo que queremos considerar hoy es la pregunta de cómo sabemos si todos estos libros que se metieron en este conjunto que se llama la Biblia son verdaderamente los libros que debieran estar aquí como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y en el caso particular de hoy vamos a enfocarnos en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar 2 clases para hablar de este proceso que se conoce como canonización, el proceso por el cual se formó el canon. ¿Ok? Y vamos a hablar hoy del Antiguo Testamento y la próxima semana vamos a hablar de la canonización del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, estas son las preguntas con las que vamos a estar trabajando. En primer lugar, ¿cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que el Apocalipsis debe de estar ahí? ¿Cómo sabemos que Efesios debe de estar ahí? ¿Cómo sabemos, en el caso del día de hoy en particular, que Isaías debe de estar ahí? ¿Que Génesis debe de estar ahí? ¿Cómo sabemos? ¿Ok? En segundo lugar, ¿por qué incluyen los católicos romanos libros adicionales en su Biblia? Resulta que tenemos varios sabores de Biblias, ¿verdad? Tenemos las Biblias protestantes, tenemos las Biblias católicas romanas, tenemos las Biblias ortodoxas, ¿ok? Y en el caso particular de nuestra cultura, hay una diferencia que es muy evidente entre las Biblias católicas romanas y las Biblias protestantes, específicamente en el canon del Antiguo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento las 2 Biblias tienen los mismos libros. Pero en el Antiguo Testamento no. Las Biblias católicas romanas contienen una serie adicional de libros que están incluidos como inspirados. Y en las Biblias protestantes no están. Entonces vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué ellos los incluyen? ¿Por qué los protestantes no los incluimos? ¿Ok? Y en tercer lugar, una pregunta muy importante, otra vez relacionada a la autoridad, que fue con lo que estuvimos trabajando las primeras 2 clases. Y es quién posee la autoridad para determinar qué libros pueden ser llamados escritura. ¿Quién decidió qué libros debían ser parte del canon? ¿Ok? ¿Recuerdan cuando hablamos de la tradición y de la autoridad escrita de la palabra de Dios como uno de los argumentos en favor de la tradición escrita era que si la iglesia fue la que escogió los libros que debían de ser parte del canon, entonces la iglesia y no el canon y no las escrituras tienen la autoridad final. Entonces la autoridad verbal y magisterial tiene mayor valor que la autoridad escrita, ¿ok? Porque la iglesia fue la que los escogió, ¿ok? Entonces hoy vamos a reconsiderar ese tema en relación al canon. ¿Es cierto o no que la iglesia dijo qué libros debían de ser los libros inspirados y los libros que formaran parte del canon o no? ¿Ok? Entonces, empezamos definiendo canon. Canon significa literalmente regla o vara de medir. ¿Ok? Por ejemplo, la medida estándar en los Estados Unidos es, ¿qué? Las pulgadas, las yardas, ¿verdad? ¿Ok? En México, en los países latinos, en Canadá, es el metro. ¿Okay? Pero ¿cómo sabe uno que el metro que un metro es un metro? ¿Okay? O que una yarda es una yarda, o que una pulgada es una pulgada. ¿Okay? Bueno, aquí en los Estados Unidos, de hecho, existe una, ¿okay? Que es el pie, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, hay uno ahí que es el pie que mide a todos los demás pies. ¿Okay? Y entonces ese tiene que ser preservado en una temperatura ideal y que no varíe y que no se hinche y que no nada, porque en contra de ese es el estándar el que se miden todos los pies que dicen que son pies, ¿verdad? Entonces tiene que haber una regla estándar, una medida estándar. Y era lo mismo en la antigüedad. Había una vara, que era la vara de medir, y en base a esa se hacían las medidas.
¿ok? El problema es que luego había, ¿verdad?, que hacían varas falsas o pesas falsas. En aquel entonces, ¿cómo se medían los pesos? En balanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan las pesas de balanza en las que se ponía el kilo de un lado y entonces del otro lado se ponía lo que íbamos a vender y cuando balanceaba, entonces ya teníamos el kilo? Pero ¿qué pasaba? Que los comerciantes agarraban un kilo que no era kilo, ¿verdad? Era un kilo de 800 gramos. ¿Ok? Y entonces, ahí está tu kilo, pero ¿cuál kilo? No era kilo, ¿no? Entonces, pero siempre tenía que haber una regla a partir de la cual lo demás se medía. ¿Ok? Entonces, cuando se habla del canon, se refiere a los libros reconocidos y aceptados del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos libros que son verdaderamente aquellos que son parte de nuestras escrituras inspiradas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de considerar algunos aspectos relacionados al canon. Primero, tratando de aclarar muy bien a qué nos referimos, porque hay muchas ideas que son comunes, pero que en realidad son lo que aquí estamos llamando fábulas. ¿Ok? ¿Cómo es que yo sé si algo pertenece al canon o no? Entonces, hay algunas cosas que son realidad en cuanto al canon, y hay algunas que son ficción o fábula. ¿Ok? Entonces, todas estas que están aquí vamos a considerarlas a un poco de detalle. Y estas son cosas que a veces se piensan que ayudan a la canonicidad o que son válidas para la canonicidad, cuando en realidad no lo son. ¿Ok? Una de ellas es la edad determina la canonicidad. Es decir, si es un documento lo suficientemente antiguo, debe de ir en la Biblia. ¿Ustedes dirían que sí o que no? No, ¿verdad? Aquí todavía está fácil. ¿Ok? Hay muchos documentos antiguos, ¿no? Están las historias de Heródoto, están los documentos de los filósofos griegos, están todas estas cosas que son muy antiguas. Pero no nada más porque sea antiguo quiere decir que ya tenga el valor de llamarlo las escrituras, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tal si es antiguo y además está escrito en hebreo y en griego o en arameo? ¿Sí? Pudiera uno decir que por causa de que esté escrito en griego o que esté escrito en hebreo o en arameo, en el caso de algunos cuantos capítulos, ¿eso es lo que vale para que pueda declararse como parte del canon? No, ¿verdad? Porque había muchos otros escritos antiguos, escritos en griego o en hebreo, que no se consideran parte del canon y no son suficiente razón para que se consideren como parte del canon, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todavía no tenemos problema. Ok. Bueno, pero ¿qué tal si encontramos un libro que es antiguo, que está escrito en el mismo idioma que los que están escritos estos libros que están aquí contenidos, y que tiene una enseñanza similar, que no contradice lo que estamos leyendo? ¿Será eso suficiente para que sea inspirado? No necesariamente, ¿verdad? Bueno, había casos, por algún tiempo incluso hubo un poquito de lucha con algunos escritos. Por ejemplo, había un escrito que se llamaba La Doctrina de los Apóstoles, o la Didaché, o la Didaqué. Ok, y este es un escrito muy antiguo, que era como un resumen de doctrina cristiana. Y muchas veces estaba ahí junto con algunos otros de los escritos que son parte ahora de lo que es nuestra Biblia. ¿Ok? Y su contenido no contradecía ninguna de las enseñanzas de los libros que tenemos, sino simplemente las corroboraban. ¿Ok? Y para algunos fue una lucha en el tiempo decidir si ese libro pertenecía o no al canon inspirado. ¿Ok? Pero esta no es suficiente tampoco, no es una razón suficiente. El que nada más concuerde no es una razón suficiente para que se incluya en los libros, ¿ok? Está bien que concuerde, ¿va? Mejor que concuerde. Si no concuerda, entonces ya nos metimos en un problema de inconsistencia, ¿ok? Y de lo que vamos a hablar después que se llama la inerrancia, de que ya la Biblia tiene errores. Si uno dice algo y el otro se contradice, y los dos son en parte del canon, entonces tenemos un canon que se contradice a sí mismo, ¿verdad? Entonces más vale que sí concuerde, pero el que concuerde no significa que eso sea suficiente, ¿verdad? Cuando estaba en el ejemplo, todas estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Ok? Es decir, sí tiene que ser un antiguo porque tiene que ser de la época en la que la época sucedió. ¿Ok? Sí tiene que estar en el lenguaje en el que se escribieron los apóstoles, ¿no? Sí tiene que tener concordancia con el resto de lo que está en el canon.
Pero todas esas cosas no son condiciones suficientes para que esté en el canon. Son necesarias, pero no son suficientes. ¿Okay? Es un requerimiento, pero que exista, es decir, por ejemplo, ¿es un requerimiento que esté en un lenguaje antiguo como el griego koiné, del que ya hablamos? Pues sí, porque en ese idioma escribieron los apóstoles. Que sea hebreo como el hebreo que se escribía en aquellos siglos, pues sí, porque así escribían en aquellos siglos. Pero el que esté escrito en ese idioma no significa que ya por eso es parte del canon. ¿Okay? Es necesario, pero no es suficiente. ¿Okay? ¿Qué tal esta? El valor religioso determina la canonicidad. Vamos a decir, podría haber documentos de gran valor, como los escritos que les mencioné ahorita, como este de la doctrina de los apóstoles. Se le daba un valor muy importante. O los escritos de Tertuliano o de Ireneo. ¿Okay? Tenían un valor muy grande, eran muy apreciados. ¿Okay? Pero no por eso significaba que debían de ser parte de nuestro canon. ¿Okay? Pueden ser muy útiles, pueden ser efectivos en la iglesia, pueden ser apropiados para ayudarnos a crecer, pueden ser apropiados para ayudarnos a madurar, pero no significa necesariamente por eso que tienen que ser parte del canon. ¿Okay? O suficientemente debiera decir. Entonces, no porque tengan autoridad religiosa, un valor religioso determina la canonicidad. Todas estas más o menos son claras, ¿no? Pero a ver aquí, el que un escrito sea escrito por una autoridad religiosa inspirada determina que ese libro debiera ser parte del canon. Déjenme les pongo un ejemplo, que ya les había mencionado en alguna otra de las clases de pasadita. El apóstol Pablo, nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento 2 cartas a los Corintios, ¿okay? La iglesia que estaba en este lugar que se llama Corinto. ¿Okay? Bueno, fíjense que la carta que se llama Primera de Corintios en nuestra Biblia no es la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, porque ya en la primera carta a los Corintios, en una porción, hace referencia a una carta previa. Cuando uno lee Primera de Corintios, en el texto de Primera de Corintios, Pablo dice lo que les escribí. O sea que ya había otra carta que fue la verdadera Primera de Corintios, esa no la tenemos. ¿Qué harían ustedes si de pronto sale alguien y dice, ya encontré la verdadera Primera de Corintios? ¿La incluirían en el canon, sí o no? Ok, bueno, vamos a decir que se hace todo ese proceso y se determina efectivamente. El apóstol Pablo escribió esta otra carta. Okay. Inmediatamente diríamos, hablen a todas las imprentas de las sociedades bíblicas y que le agreguen a todas las Biblias la 0 de Corintios, ¿verdad? Porque pues ya la 1 ya... Ajá. ¿Qué implicaría, si hiciéramos eso, cuáles serían las implicaciones de la Biblia que tenemos ahorita? Que esté incompleta. Que por 2000 años hemos tenido una revelación que no es suficiente. ¿Okay? Piensen que okay. Yo sé que me faltaba saber algo que yo debería de saber. Bueno, ahorita vamos a dar un poco más de detalle, pero a través de la historia se ha hablado de tener un canon cerrado, es decir, un canon que ya no se le puede agregar nada, o un canon abierto, un canon que está definido como algo que se le puede seguir agregando, ¿okay? Porque a lo mejor hay nueva revelación, ¿okay? Y por años el cristianismo ha afirmado que el canon está cerrado, ya no se le tiene que agregar nada, ¿okay? De afirmaciones como la que hay en Apocalipsis o en Deuteronomio, de que si alguien le agrega o le quita a las palabras que están en este libro, entonces él va a recibir juicio divino, ¿okay? Entonces normalmente afirmamos que el canon está cerrado, que ya no se agregan libros, ¿ok? Pero muchas veces pensamos, es que nada más porque lo escribió el apóstol Pablo es inspirado, ¿ok? O porque lo escribió el profeta Jeremías tiene que ser inspirado, ¿ok? O porque lo escribió Juan tiene que ser inspirado. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que esa es una fábula. ¿Por qué? Salud. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo solamente escribió 12 o 13 cartas en toda su vida?
No, ¿verdad? Muy probablemente escribió más. ¿Okay? Entonces, si decimos que lo único que necesita es ser un apóstol o profeta, y con eso lo tendríamos que meter en nuestra Biblia, estamos diciendo que cualquier cosa que ellos hayan escrito es inspirada y por eso debe de estar aquí, y no tenemos la Biblia completa, porque de seguro escribieron mucho más que esto. ¿Okay? Entonces, no, esa no es una condición suficiente para el canon. Es importante que se haya escrito por un apóstol, ¿ok? Pero no es suficiente. ¿Ok? 6, lo mismo. Si lo escribió un apóstol o profeta, es canónico. Y aún hablando del caso de Cristo, por ejemplo. El Señor murió alrededor de los 30 años, ¿verdad? 33, 35, depende de qué le pregunte uno. ¿Ustedes creen que Él nunca escribió una palabra? No tenemos ningún escrito de Cristo, ¿verdad? Los evangelios son por los apóstoles. En ninguna parte tenemos que Él haya escrito algo, pero siendo un rabino, alguien que memorizaba las escrituras, alguien que iba a la sinagoga, que las leía, ¿ustedes creen que nunca escribió? Lo más probable es que sí, ¿verdad? O si pensamos, ¿ustedes creen que lo que Cristo dijo era inspirado por Dios? ¿Sí? ¿Cuánto de lo que Él dijo? Todo, ¿no? Porque Él era Dios. ¿Sí? Bueno, ¿y tenemos todo lo que Él dijo? Si eso es en cuanto a Cristo, imagínense los profetas y los apóstoles. Si dijéramos que solamente porque lo escribió un apóstol o profeta, entonces debiera estar en nuestra Biblia, estamos en un lío tremendo. ¿Okay? Porque de seguro escribieron y hablaron y dijeron muchas cosas más que las que tenemos aquí registradas. Entonces, nada de esto es suficiente. Es importante, es necesario, pero no es suficiente. ¿Ok? Otro. Si se menciona en las Escrituras, es canónico. ¿Ok? Por ejemplo, en el libro de Judas, las Escrituras hacen mención a que el libro de Enoc describe cómo Moisés ascendió siendo llevado por el ángel después de haber muerto. Su cuerpo fue llevado al cielo. ¿Ok? Entonces mucha gente ha dicho, y entonces el libro de Enoc es inspirado porque Judas lo cita. ¿Ok? Y no lo tenemos. Entonces nos falta Biblia. ¿Dónde está el libro de Enoc? ¿Ok? Entonces no está. Pero un ejemplo más fácil, por ejemplo en Hechos capítulo 17, si alguno trae su Biblia y me quiere ayudar a leerlo, por favor. Hechos capítulo 17. Fíjense, aquí el apóstol Pablo está dando una enseñanza cristiana, ¿ok? Y para hacer esa enseñanza, entonces afirma y cita a uno de sus poetas, ¿ok? Y dice, porque linaje suyo somos. Y entonces está citando a este poeta griego. Lo que está citando es de un hombre que se llamó Aratos, que vivió 300 años antes de Cristo, ¿ok? Y lo escribió en un libro que se llama Fenómenos. ¿Ok? Fenómenos. ¿Ok? Y Pablo hace uso de ese libro para dar una enseñanza que está incluida en nuestros libros canónicos. ¿Ok? Ahora, el hecho de que lo mencionen las Escrituras significa que ese libro y ese autor era digno de que se incluyera también en el canon. No, pero a veces pensamos que sí. Porque está ahí, significa que es inspirado. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, no significa que debería ser parte del canon. No necesariamente. Hay varios ejemplos como estos. ¿Okay? Entonces, el simplemente de que alguien cite a una autoridad no indica cuánto valor tiene la autoridad para esa persona o si debiera de ser considerado como algo que debemos de tener en nuestra Biblia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora, 8. La inspiración determina la canonicidad. Si es inspirado, pertenece al canon. Aquí tenemos que decir que hay algunas personas, entre los, probablemente el caso del libro el que leíste,
que afirman que sí, si el autor era inspirado, entonces debiera estar en el canon. ¿Okay? Pero hay un cierto debate. ¿Por qué? Simplemente por el caso que les acabo de mencionar de Cristo. ¿Okay? ¿Cristo era inspirado, sí o no? ¿Cuántos de sus escritos tenemos? Bueno, vamos a decir, bueno, no tenemos sus escritos, pero los apóstoles registraron en los evangelios muchos de sus dichos. Entonces ahí están. Bueno, pero no los tenemos todos tampoco. ¿Okay? Si la inspiración fuera necesariamente algo que obligara a que eso que fue inspirado estuviera registrado por escrito y incluido en nuestra Biblia, necesitaríamos todas las palabras de Cristo, todas, ¿no? Porque todo lo que dijo él fue inspirado. Pero Juan nos dice claramente que él hizo otras muchas cosas que no están registradas en este libro. ¿Okay? Entonces, si consideramos el ejemplo de Cristo, pudiéramos decir, bueno, la inspiración no es suficiente para que se incluya en el canon. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque hay algunas cosas, al menos considerando a Cristo, que siendo inspiradas no se incluyeron. ¿Okay? A menos que digamos que el canon está abierto. ¿Okay? Y otra vez, si decimos que el canon está abierto, tenemos un pequeño problemita, ¿verdad? Porque no tenemos el todo de lo que necesitamos. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Entonces, por ejemplo, abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 también. Entonces, si tuviéramos nada más la primera parte de esta afirmación, no tendríamos problema con un canon abierto. ¿Okay? Si solamente dijera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, punto. Si solamente tuviéramos hasta ahí, el canon puede estar abierto, porque no dice de dónde está toda la escritura o el resultado de eso. Dice que nos va a ayudar a corregirnos, a instruirnos, ¿ok?, en justicia, pero no dice necesariamente que nos va a llevar hasta todo lo que necesitamos ser. ¿Pero qué dice después? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa segunda parte nos debe de llegar a pensar que el contenido que tenemos debe de ser un contenido completo. ¿Okay? Porque si no es completo, entonces no podemos llegar al objetivo. ¿Sí? ¿Está claro? Exacto. Entonces ahí dice, si esta escritura que tenemos nos puede ayudar para llegar a ser enteramente preparados para toda buena obra, no necesitamos más que no esté aquí incluida. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas es en sí misma o todas juntas suficiente para decir un libro se tiene que poner en la Biblia. ¿Okay? Todas estas son, pero así en aislamiento no son suficientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Okay? Entonces estas son las fábulas, ¿ok?, relacionadas al canon. Ahora, en cuanto a los hechos concernientes al canon, ¿ok? Entonces, si ninguna de estas cosas es suficiente para que se incluya, ¿qué es lo que sí es suficiente? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo concerniente. 1. La naturaleza profética y la apostolicidad avalan. Aquí es muy importante los verbos que vamos a usar. Si quieren de una vez subrayarlos los tres. Avalar, reconocer, determinar. ¿Ok? Avalar, reconocer, determinar. ¿Sí? Por ejemplo, ya leímos con anterioridad un texto en el Antiguo Testamento que decía, si algún profeta osa decir que está hablando en mi nombre, si lo que tal profeta ha dicho no se cumple, el tal profeta habló por su propia cuenta y yo no lo he enviado, no lo escuchen. ¿Ok? Entonces, sí era claro que aun y cuando el que sea profético o apostólico no sea necesario en sí mismo, sí había una necesidad de que un personaje aprobado por Dios hubiera hecho este escrito. ¿Ok?
Es decir, tiene que haber sido un apóstol como Pablo o Pedro o Juan o alguien asociado de una manera muy cercana a ellos. ¿Okay? Entonces, eso avala. ¿Okay? Si era una persona que vino y aquí de la nada dijo, Dios me envió, ¿y cómo sabemos de dónde? No, eso no podía ser. ¿Okay? Entonces, la naturaleza profética y apostólica es importante. Avala. ¿Ok? Ahora 2. El cuerpo de Cristo reconoce al canon. ¿Cuál es la diferencia entre reconoce y determina? ¿Ok? En el reconocimiento, Miriam dice dar fe. Es decir, en el reconocimiento, la persona que está reconociendo algo no tiene la autoridad final sobre lo que está. Es decir, no es el que... ahí está la diferencia. No determinó. Nada más observó algo que era real y entonces dijo, así es. ¿Ok? Reconoció. Es decir, consideró la evidencia delante de que se le pone delante, evalúa la evidencia, ve la evidencia y entonces dice, es cierto. ¿Okay? Pero no dice, esto es y así es, lo determina. ¿Okay? Y aquí está, esta es una diferencia muy importante porque es la diferencia entre decir si la tradición y el magisterio tienen la autoridad final o si el canon y las escrituras mismas tienen la autoridad final. Si decimos que la iglesia determina el canon, entonces el canon está supeditado a la iglesia. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Les dije que uno de mis amigos en Tijuana, esta fue la pregunta exacta que me hizo. ¿Okay? De entre las dudas que él tenía al estar estudiando, decía, ¿cómo puedo confiar en una Biblia que fue decidida, cuya lista de libros fue decidida por hombres pecadores? ¿Ok? ¿Cómo puedo confiar que estos libros que ellos escogieron siendo pecadores son los libros correctos? Y entonces esta fue precisamente mi respuesta. No, es que ellos no los escogieron. Los reconocieron. Sí, es una diferencia que pudiera apreciarse como muy sutil, ¿ok? Pero es extremadamente importante. ¿Okay? Es decir, en otras palabras, estos eran libros que al estar en el uso, verdaderamente se veía que eran autoritarios, que tenían una autoridad ahí inherente sin que yo la nombrara. Yo no decía, este libro tiene autoridad y tiene autoridad porque yo lo digo. No. El libro estaba en uso y transformaba vidas. El libro estaba en uso y tenía un poder para afectar a las personas. ¿Okay? Y entonces yo lo único que veo, digo, estos libros transforman las vidas de las gentes. Esos libros deben estar en el canon. Pero yo no le dije, estos son, no, nada más los vi y los reconocí. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia solamente reconoce y reconoció el canon en la historia. No lo escogió. Los libros empezaron a surgir y empezaron a ser usados y entonces en el uso fue claro y evidente que algunos de ellos eran palabra divina. Únicamente Dios determina la canonicidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos saber esto? ¿Sí? En algunos casos es claro porque se menciona en las escrituras. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos de estos, de estas, cómo es que Dios determina la canonicidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las pistas que tenemos? ¿Ok? Aquí hay una cita. Dice, una cosa debe de mencionarse enfáticamente. Los libros del Nuevo Testamento no se convirtieron en autoritativos para la iglesia debido a su inclusión formal en una lista canónica. Es decir, el valor que tienen, no lo tienen porque alguien decidió meterlos en este libro. ¿Okay? Eso es empezar en el orden incorrecto. ¿Sí? Dice, por el contrario, la iglesia los incluyó en su canon, ahí falta una C, debido a que los consideraba ya de antemano como divinamente inspirados, reconociendo su valor innato y su autoridad generalmente apostólica directa o indirectamente. Es decir, antes de que se pusieran en ninguna lista, ¿se acuerdan que dijimos, en parte, ya hemos mencionado que la lista tardó años en compilarse? Entonces, si ustedes fueran un cristiano viviendo en el primer siglo o en el siglo segundo,
en su iglesia muy probablemente no tenían todos los libros. Sí, posiblemente iban a tener todos los del Antiguo Testamento para esa fecha, pero no tendrían todos los del Nuevo. ¿Okay? A lo mejor tenían alguna de las cartas de Pablo y alguno de los evangelios, pero no tenían a los otros 3 evangelios. A lo mejor no tenían a las epístolas generales. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tomó tiempo. Pero al mismo tiempo todos estos escritos circulaban alrededor de las iglesias en forma aislada y se reconocía el valor que tenían intrínseco. ¿Okay? Es decir, entonces el valor de los libros que tenemos en el canon no lo tienen por causa de que están incluidos. ¿Sí? Y que antes de que fueran incluidos no se consideraban como valiosos. ¿Sí? Sino al contrario. Ajá, como eran valiosos y como se reconocía su valor innato, ¿ok? Y su autoridad apostólica, entonces en base a eso es que se incluyeron en la lista. ¿Sí está claro? Es la pregunta del valor. ¿De dónde viene el valor de los libros que tenemos? ¿De que estén en la lista? ¿Ok? ¿O están en la lista por causa de que ya eran valiosos? Porque si decimos que el valor que tienen lo tienen porque están en la lista, entonces estamos diciendo que la iglesia tiene la última palabra en cuanto a nuestra fe. ¿Sí? Que hombres decidieron cuáles son los libros que yo debo de creer. ¿Sí? Entonces, ¿quién está determinando la forma en la que yo me debo de salvar y cómo debo de determinar mis creencias? ¿Dios o los hombres? Bueno, si los hombres deciden, ¿quién? Los hombres. Si la autoridad final está en la iglesia, entonces la autoridad está en esa organización y no en el texto. ¿Sí? Pero si la iglesia lo único que hizo fue ver, oye, todos estos escritos, de todos estos que andan circulando, estos 66 o 39 en el caso del Antiguo Testamento, ¿okay? Estos son aquellos que son que tienen un valor que está verdaderamente transformando y que está siendo usado por Dios. ¿Saben qué? Vamos a agarrar de todos los que tenemos, vamos a agarrar estos 39 y vamos a juntarlos. Y hacer un grupito. ¿Sí? Entonces, si lo único que la iglesia hizo fue juntarlos y decir si estos son, el valor ya lo tenían desde antes. ¿Sí? Esto es lo que se está afirmando aquí. ¿Okay? Los libros no se convirtieron en autoritativos por causa de su inclusión formal. No, su autoridad ya estaba aún cuando no había lista. ¿Okay? La primera lista que tienen los libros tal y como los tenemos hasta hoy en día, no se escribió sino hasta el 367 después de Cristo. ¿Okay? Más de 300 años después, la lista. Pero los libros ya circulaban y ya tenían valor, aunque no había lista. ¿Sí? Bien. Entonces, en el proceso, ¿cómo sucedió el proceso? ¿Okay? En parte, tenemos, en cuanto a los libros del Antiguo Testamento, algo que se ha considerado muy importante fue la creación de la Septuaginta. ¿Se acuerdan que hablamos de la Septuaginta en la clase pasada? La Septuaginta era una traducción griega del Antiguo Testamento. Aquí entramos ya específicamente a lo que ha sido la canonización del Antiguo Testamento. ¿Okay? Esta edición griega del Antiguo Testamento se escribió entre el año 300 y 150 antes de Cristo. ¿Sí? Y para este entonces, todos los libros que tenemos en nuestro canon del Antiguo Testamento ya estaban compilados ahí. ¿Sí? En la Septuaginta. ¿Ok? Es decir, para 300 años antes de Cristo, la Septuaginta ya contenía todos los libros que nosotros tenemos incluidos en nuestro Antiguo Testamento, los 39, más algunos cuantos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí queda un poquito de duda. Sí tenemos todos los 39, pero tenemos algunos extra. Y hay más duda porque entre las copias que hay ¿se acuerdan que decíamos que había varias copias y que las copias se hacían a mano y que se compilaban y todo esto? Bueno, entre las diferentes copias que tenemos de la Septuaginta, algunas tienen unos libros, algunos tienen un poco más de libros. ¿Ok?
Y algunos tienen otros extra y quitan unos. Pero todas las copias tienen los 39 que tenemos. ¿Ok? Entonces, todas las copias tienen al menos esos 39 más unos cuantos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí había un canon reconocido, algo que ya se pensaba, todo esto es inspirado, pero había alguna duda. ¿Ok? Para el año 90 después de Cristo, hubo un concilio, que se llamaba el Concilio de Jamnia, en el cual se confirmó el canon hebreo que concuerda con el canon que nosotros tenemos de 39 libros. ¿Ok? Entonces, en la historia, ya para esta fecha, al menos para los judíos, no cabía ninguna duda de cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que debían de ser considerados como parte del canon. ¿Ok? Ya era común, ¿ok? Y ahorita vamos a ver el testimonio de las Escrituras al respecto de esto, ¿ok? Entonces, para esta fecha, parece ser ya claro que para los judíos el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver, les digo, textos bíblicos, ¿ok? Y a partir de entonces, que es la mención que les hice, a partir del 367, la carta de la Pascua de Atanasio menciona por primera vez, en un sentido cristiano, los 39 del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento, que son iguales a los que tenemos en las Biblias protestantes. ¿Ok? Los 66 libros, ya en el 367. Y a partir de entonces había sido más o menos consistente hasta el Concilio de Trento en 1546. ¿Qué pasó en 1517? Con Martín Lutero. La Reforma Protestante. ¿Ok? Cuando vino Martín Lutero. ¿Ok? O sea, en este momento, aquí hay otro error de tipo, todos confirman el canon del Nuevo Testamento y para acá atrás, más o menos todos concuerdan en su canon. ¿Ok? Pero se seguían usando varios libros por algunas personas. ¿Ok? Que no todos estaban de acuerdo. ¿Ok? Y de hecho, parte de los problemas que hubo en la época de la Reforma se debió a doctrinas que no se encontraban en ninguno de los libros que están entre los que se consideran hoy canónicos, pero que sí estaban en otros libros que circulaban por ahí. ¿Ok? Entonces, en 1546, la Iglesia católica, que se convirtió en católica romana, declaró canónicos una serie extra de libros que no estaban considerados antes, que son los que conocemos nosotros como los libros apócrifos. ¿Okay? Pero entonces, en el tiempo, sin entrar ahorita todavía a los detalles, yo sé que no hemos entrado, bueno, ¿y cómo es que Dios definió los libros canónicos? En el tiempo, ya para el 90, el canon del Antiguo Testamento parecía estar cerrado. No había duda para los judíos. ¿Okay? Teníamos un poquito de duda con la Septuaginta, pero ya para esta fecha ya no. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Okay? Entonces, ¿pero qué de la misma palabra de Dios? Parte de la canonización del Antiguo Testamento depende de lo que se conoce como la división tripartita del Antiguo Testamento, que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Qué es tripartita? Tres partes, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento constantemente se hace referencia al Antiguo Testamento en tres formas diferentes. La ley y los profetas, o la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Lucas 16 dice, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. Lo que estamos tratando de establecer es que para la época del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado. ¿Ok? Para Cristo, para los judíos, para aquellos que vivían en aquella época, no había duda de los libros que debían de formar parte de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué lo sabemos? Por la forma en la que se referían a él. ¿Ok? Primero dicen, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. Imagínense que digan, oye, pero no sabemos dónde está toda la ley, Señor.
¿En qué problema nos metemos? ¿De qué sirve esta afirmación? ¿Ok? Ahora, a veces no se refiere solamente a la ley y el Nuevo Testamento, sino a veces le llama la ley y los profetas. Por ejemplo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Okay? Otra vez, da la idea de que ya tengo el contenido, ¿ok? Ya tengo el contenido y nada más vine a cumplirlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pero aquí hace una diferenciación entre ley o profetas. Y luego tenemos otra descripción de la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24 dice, cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Ahora, pareciera en un sentido que Cristo está añadiendo, ¿no? Porque primero dice la ley, luego dice la ley y los profetas, y luego dice la ley, los profetas y los salmos. Pero no, en realidad lo que estaba pasando es que para el judío, incluyendo los tiempos del Señor, el Antiguo Testamento no era más, la palabra divina no era más que su contenido esencial, en forma bien estructurada y definida, estaba contenido en la ley, los 5 libros de Moisés, y el resto del Antiguo Testamento era como un comentario. En la ley, un comentario inspirado. ¿Okay? Aplicaciones, historia relacionada y asociada a lo que ya primero había sido revelado en la ley. Por eso a veces se le llamaba la ley, a veces la ley y los profetas, y a veces la ley, los profetas y los salmos. Pero en este sentido no se estaba diciendo que Cristo agregó o que se fue, sino que todo esto era un conjunto bien definido y bien reconocido. ¿Ok? Todo este grupo de escritos juntos formaban una unidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran estas pruebas? Había algunas pruebas, pues, que la iglesia en este proceso de reconocer, no de determinar, ¿no?, sino de reconocer cuáles libros eran los libros canónicos. Había 5 pruebas que se trataban de encontrar, ¿ok?, en cuanto a los libros del Antiguo Testamento. Yo tengo un canon ahí que parece estar cerrado, pero ¿cómo es que evalúo cada uno de estos libros? ¿De qué condiciones tenían que existir? La primera pregunta que se hacía es, ¿reconoce su autoridad el Nuevo Testamento? ¿Ok? Entre los libros, por ejemplo, de la Septuaginta, había algunos de los libros que hoy se consideran apócrifos o deuterocanónicos. ¿Sí? Bueno, ninguno de ellos es mencionado por Cristo ni los apóstoles en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. Esto es algo muy importante porque los apóstoles y el Señor citan casi todos los libros incluidos en nuestro canon. Es decir, ¿se acuerdan cómo el Señor decía a veces, escrito está? ¿Ok? O a veces dice, esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Okay? Cuando encontrábamos este tipo de descripciones en el Nuevo Testamento, decimos, si un libro está reconocido como autoritario ya para la época de Cristo, ese puede ser un libro que debe de ir en el canon. ¿Ok? Entonces era una de las preguntas. 2. Son reconocidos por escritores judíos extrabíblicos. ¿Ok? Ahora, todo esto es, como decimos, ahora sí que acá en el barrio bajo, ¿no?, a toro pasado, ¿no? No, esto fue ya considerando cómo sucedieron, considerando la historia, cómo pasó, ¿okay?, qué cosas pudiéramos decir que tenían valor para las personas. No crean que los judíos tenían esta lista, ¿ok? Pero estas son las cosas que vemos cuando consideramos la historia hacia atrás que eran importantes, que eran de valor, ¿ok?, para que un libro fuera reconocido como parte del canon. ¿Okay? La primera es que fueran en el Nuevo Testamento. La segunda es si eran reconocidos por escritores judíos extrabíblicos. Ahorita vamos a ver cada una de estas, ¿ok?, a más detalle. Entonces, había otros escritores que ni siquiera son cristianos y algunos de ellos claramente dicen, estos son los libros que nos dio nuestro Dios.
Ujú. Y ahí vemos la diferencia, como no es los que los impusieron los rabinos, no es los que nos impusieron nuestros gobernantes, estos son los libros que nos entregó nuestro Dios. Ahorita vamos a leerlo. ¿Ok? 3. ¿Es el libro consistente con otra revelación? ¿Ok? Es decir, lo que dice este libro en particular contradice alguna otra cosa que nosotros sabemos que Dios nos ha dicho. ¿Ok? ¿Contradice algo que esté en la ley? ¿Sí o no? Si había contradicciones, entonces había inmediatamente duda, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se pensaba que esto era de origen divino, pues no debía de haber contradicciones, ¿ok? 4, fue escrito por un profeta o alguien con autoridad divina. Ya mencionábamos como en el Antiguo Testamento mencionaba, si alguien dice que habla en mi nombre y luego no sucede, el tal no habló, ¿ok? Está mintiendo, yo no le dije nada, ¿ok? De su propia imaginación está hablando, dice el Antiguo Testamento. Y último, reconoció Cristo su autoridad. Vamos a ver cada uno de estos. Es decir, si Cristo es Dios y Él lo mencionó como algo que tenía autoridad, ¿qué más prueba necesitamos, no? ¿Sí? Pero aquí estamos. Vamos a ver cada uno de estos. Reconoce su autoridad del Nuevo Testamento. Y aquí está, por ejemplo. Ya mencionamos este texto. Cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la ley de Moisés era un grupo de escritos que estaba muy, muy, muy bien definido, los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ahí está. ¿Okay? Y aquí cumple 2 de las condiciones. La autoridad está reconocida en un libro del Nuevo Testamento y además de eso, Cristo es el que está hablando aquí. ¿Okay? Y menciona la ley de Moisés, y ahí ya tenemos 5 libros. ¿Ok? Y menciona los profetas. ¿Ok? En el canon judío, los profetas estaban incluidos en un solo rollo, y tenían los profetas mayores y los profetas menores. ¿Ok? En el rollo de los profetas menores tenían los 12 profetas menores. ¿Ok? Entonces es Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y creo que no me faltó, no me acuerdo, pero eran un solo libro, ¿okay? Era un solo rollo. Cuando el rabino se sentaba a leer de los profetas, habría un rollo, ¿okay? Aunque había un rollo para los profetas mayores, como Isaías, y tenemos una mención, ¿verdad? Esto es para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, ¿okay? Y entonces cita, ahí tenemos una mención clara del libro de Isaías, ¿sí? Entonces, y los salmos, pues. Otro ejemplo. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Otra vez, el Señor está haciendo mención de un contenido que pareciera que todo el mundo ya sabe a qué se está refiriendo, ¿sí? No, oye Señor, a ver, ¿a cuáles profetas te refieres? ¿Cuál ley? No, era muy conocido ya para esta época, todos estaban de acuerdo. Cuando él hacía esta mención, no había duda para nadie de que se refería a los libros que hoy tenemos entre los 39. ¿Okay? Entonces, si la mención está ahí, esto es una clave muy importante para la canonización. Esa es la primera condición, ¿sí? Segundo, son reconocidos por escritores judíos extrabíblicos, es decir, hay testimonio aparte de las escrituras del Nuevo Testamento, porque alguien pudiera decir, bueno, pero todavía ni hemos llegado a la canonización del Nuevo Testamento y ya estás usando el Nuevo Testamento para validar el Antiguo. Y sí, vamos a llegar allá y vamos a ver por qué estamos haciendo esto la próxima semana. Pero que hay alguien que no sea cristiano y que no sea de entre los apóstoles que les haya dado autoridad a estos libros, ¿ok? Para que no decir que estaba sesgada la opinión, ¿sí? Entonces, sí hay varios. Entonces, por ejemplo, Josefo. Josefo era un historiador judío, no cristiano, del primer siglo. ¿Okay? Entonces, mucha de la historia judía que tenemos respecto a cómo eran los tiempos en la vida de Cristo y mucho de la historia del Antiguo Testamento del pueblo judío, que no la sabemos por la Biblia, la sabemos por este hombre. ¿Okay? Tiene varios libros muy importantes, 2 de ellos, uno se llama Las Antigüedades de los Judíos y otro se llama Las Guerras de los Judíos, y de ellos obtenemos mucha información.
todavía se leen y son muy importantes para el estudio de las Escrituras hasta hoy. Fíjense lo que dice esto. ¿Con qué firmeza hemos dado crédito a estos libros de nuestra propia nación? Es evidente en lo que hacemos, ya que durante las muchas épocas que han pasado, nadie ha sido tan atrevido como para agregar nada a ellas, quitar de ellas o hacer de ellas algún cambio, sino que ha sido natural a todos los judíos inmediatamente y desde su nacimiento el considerar a estos libros como contenedores de doctrinas divinas. ¿Se fijan? Cómo la gente nada más está reconociendo lo que ya es la autoridad que el libro ya tenía, ¿sí? Y a preservar en ellos y de presentarse la ocasión a estar dispuestos a morir por ellos. ¿Ok? Porque no es cosa nueva para nuestros cautivos, muchos de ellos en número y frecuentemente en el transcurso del tiempo, el soportar torturas y muertes de todas clases en los teatros, ya que no pueden ser obligados a decir una palabra en contra de nuestras leyes y de los registros que las contienen. ¿Okay? ¿Ustedes creen que pudiera ser una afirmación como esa si tuvieran duda en cuanto a cuáles eran los libros? No, ¿verdad? Ya para esta época era muy claro cuáles libros eran. ¿Okay? Tanto que la gente estaba dispuesta a morir por esos libros, si el caso fuera necesario. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el ejemplo de alguien que no era un cristiano, que no era un seguidor de lo que es el cristianismo hoy, y que de cualquier manera afirmaba esto en cuanto a los libros que hoy son parte del canon. ¿Okay? Otro ejemplo. El Talmud babilónico era uno de los escritos interpretativos de las enseñanzas de los textos sagrados, ¿okay? Un texto judío, en este caso un texto judío de los judíos que vivían en Babilonia, de los que habían sido originalmente llevados cautivos. Hay esta mención, fíjense, dice, después de los profetas posteriores, Ageo, Zacarías y Malaquías, este es el último libro del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se fue de Israel. ¿Okay? En este caso hay una afirmación de que Malaquías era el último libro que se reconocía, o la profecía de Malaquías era la última que se reconocía como algo que había sido dado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, ya no había duda de que después de Malaquías alguien hubiera puesto algo más en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, ahí hay otro ejemplo. Otro. Ahí es Filón de Alejandría. En español es mejor escribir Filón, con F. También da testimonio de una división tripartita cerrada del Antiguo Testamento. Y aquí está. Bueno, ya no tengo el texto ahí, pero... otra, el concilio de Jamnia, ya lo mencionamos. Después de haber sido destruido el templo en el año 70, el Sanedrín recibió autorización de Roma para reconvenir por razones puramente espirituales. En este concilio los libros actuales del Antiguo Testamento fueron confirmados oficialmente. Otra vez, después de que en el año 70 prácticamente se destruyó la esencia del judaísmo como se conocía cuando se destruyó el templo. Ese fue el año en el que desde ese momento los judíos no han tenido templo desde entonces. Los judíos que no son creyentes, esa es una de las tragedias más grandes de su historia. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su lugar de adoración? El templo. En esperanza de la venida del Mesías, que ellos no creen que todavía ha sucedido. Entonces, judíos todavía en la actualidad están en la esperanza de que un día pueda reconstruirse el templo, que no han tenido desde el año 70. Entonces, una de las cosas que quisieron hacer después de que fue destruido su lugar principal de adoración fue tratar de mantener su tradición religiosa, y para ello solicitaron de Roma que se les permitiera reunirse en un concilio, y una de las cosas que quisieron hacer fue decir, ¿cuáles son nuestros escritos sagrados? Vamos a preservarlos. Ya no tenemos templo, ¿verdad? Y los libros que ellos definieron como los libros sagrados del Antiguo Testamento, o los libros que ellos reconocieron como tales, no definieron, reconocieron, fueron los libros mismos que tenemos hoy en nuestro Antiguo Testamento, los 39. ¿Está bien? Un judío no cristiano no reconoce el Nuevo Testamento como escrituras. Los reconocen como algo historia, pero con muchas afirmaciones falsas, porque declaran que Cristo es el Mesías prometido,
cosa que ellos no están dispuestos a reconocer porque piensan que esa promesa no se ha cumplido. Entonces, para el judío, las únicas escrituras canónicas son el Antiguo Testamento de los 39 libros que nosotros tenemos. ¿Okay? Para un judío, no cristiano. ¿Okay? La tercera, ¿es el libro consistente con otra revelación? Esto decíamos también, era importante, se hacían dos preguntas. ¿Contiene inconsistencias? ¿Okay? ¿Contiene alguna contradicción? ¿Se contradice? ¿O contradice una enseñanza que ya se había dado por los primeros escritores, por los primeros profetas, o por la ley de Moisés? Si había alguna contradicción, entonces no se tomaba en cuenta como uno de los libros que podían tener autoridad divina, ¿okay? Porque estaba contradiciendo una revelación previa. 4. ¿Fue escrito por un profeta o alguien con autoridad divina? ¿Okay? Entonces, también ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Lo que decía en el Antiguo Testamento. Si no, entonces no había mucha razón para siquiera considerarlo como posiblemente parte de nuestras escrituras. ¿Okay? Y 5, ¿reconoció Cristo su autoridad? También ya describimos un poco esto, pero aquí Don Stewart dice, debido a que Jesús es el Mesías, Dios encarnado, Él es la última palabra en todo asunto. Él tenía la autoridad divina para reconocer toda la Escritura o solo algunas partes. Él afirmó universalmente toda la Escritura como la divina palabra de Dios. Todo lo que se refiere al Antiguo Testamento, a Él hace la mención de la ley, los profetas y los salmos. Esa mención que Él hace está describiendo a ese grupo de escritos que eran reconocidos por todos como los 39 que hoy nosotros tenemos. En el caso de los judíos estaban reunidos en 22 porque algunos de los libros estaban agrupados, pero es el mismo texto. ¿Ok? Y entonces esta es la prueba máxima. Si Cristo, con su autoridad como Hijo de Dios, reconocía a estos como aquello que tenía que ser cumplido, eso tenía que ser parte del canon. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, ahora, aquí viene la pregunta, entonces, de los apócrifos. Bueno, pero entonces, que no tenemos duda, porque en algunas Biblias hay más libros en el Antiguo Testamento que en otras, que es el caso de los apócrifos. Entonces, vamos a ver si es así. Apócrifo significa oculto, ¿ok? Escritos ocultos. Este término describe al grupo de escritos mayormente en griego durante el periodo intertestamentario que están incluidos en la Septuaginta cristiana, la versión esa que mencionamos, y en la Vulgata, y aceptados por los católicos romanos y algunos ortodoxos orientales como escritura, pero rechazados por judíos y protestantes evangélicos. Ahora, otra vez, estamos enfatizando, esto es el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, para los católicos hay más libros que los 66 que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, aún ellos, otra manera de describir estos libros es como libros deuterocanónicos o canónicos de segundo nivel. ¿Ok? Cuando uno habla, de hecho, con un católico romano, es mejor, es preferible usar la palabra deuterocanónico. ¿Ok? Apócrifo es un término un poco más despectivo. ¿Okay? Pero aún ellos reconocen dos tipos de libros canónicos, los canónicos de primer nivel y los canónicos de segundo nivel. Ahora, los canónicos de primer nivel son los que son canónicos, ¿okay? Que no es más que primer canon. En contraste con los libros deuterocanónicos, el término se refiere a los libros del Antiguo Testamento que han sido siempre aceptados por todos como escritura. Esa es la clave. Fíjense cómo decíamos que cuando los judíos se reunieron, no cabía duda, los mencionaron, esos que tenemos nosotros. Cuando Cristo hacía mención muy clara, la ley, los profetas y los salmos, ese era el conjunto que todos reconocían. Todos esos libros son los protocanónicos. Estos apócrifos, con los que vamos a estar analizando ahorita, no estaban incluidos, no se pensaba en ellos cuando Cristo hablaba de la ley, los profetas y los salmos. ¿Okay? Cuando los judíos quisieron reunirse a reconocer sus libros, tampoco los incluyeron. ¿Okay? Entonces, esos son los que se conocen como protocanónicos.
Ahora, hay otra serie de libros, ¿okay?, que se conocen como pseudoepígrafos, y esto se refiere a los libros rechazados por ser falsamente atribuidos a otro autor. Ya los hemos mencionado también antes, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ah? Que había casos en los que algunas personas escribían un libro y luego le ponían el nombre de una autoridad como un apóstol y en esa base querían hacerlo autoritario, ¿ok? Entonces, esos son claros. Esta es la lista. Y aquí es donde empieza un poquito los problemitas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega reconoce y no solidariamente, es decir, no todos están de acuerdo. Algunos ortodoxos reconocen a los libros así tal cual como inspirados, algunos los valoran pero no los consideran inspirados, pero en fin, si los reconocen, estos son los libros. Primera de Esdras, que dependen con quién hablen, también se le puede mencionar Tercera de Esdras, porque en nuestra Biblia tenemos Esdras y Nehemías, ¿verdad? ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos Esdras y Nehemías, que también en algunos casos se juntaban y se les hablaba como el libro de Esdras. Pero si ya tenemos dos libros de Esdras en el Antiguo Testamento, en los libros que hoy nosotros les llamamos Esdras y Nehemías, este sería Tercero de Esdras. ¿Sí? Es decir, este Esdras no es el mismo que tenemos en la Biblia, ¿está claro? Ajá. Y algunos le llaman Primera de Esdras, pero es diferente al Esdras y al Nehemías que tenemos nosotros en el canon del Antiguo Testamento. Por eso a veces, para no confundirse, le dicen Tercera de Esdras. Los católicos romanos no tienen ese libro. Entre los que son como reconocidos como apócrifos protestantes, es decir, que los protestantes no aceptan, pero que reconocen como otros libros que circulaban, están dos de Esdras, adicionales a los dos que ya tenemos. ¿Ok? Y luego tenemos estos otros, Tobías, Judith, algunas porciones extras al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico siríaco, Baruch, Epístola de Jeremías, la oración de Azarías, la historia de Susana en parte del libro de Daniel, Bel y el Dragón también, la oración de Manasés y 4 libros de los Macabeos. Pero cuando vemos los deuterocanónicos católicos romanos, no está el de Esdras y no están 2 de los libros de Macabeos, ¿okay?, ni el Salmo 151. ¿Okay? Y los que los protestantes reconocen como apócrifos, también nada más tienen 2 de Macabeos, sino 4. ¿Okay? Entonces, aquí ya empieza algo del problema. No había un consenso. ¿Okay? Y esto es muy importante. Algo que era esencial cuando se decía, vamos a reconocer dónde está la voz de Dios. Una de las cosas que era más importante era el consenso. Que estemos de acuerdo. Entonces, esta es una de las claves en cuanto a estos libros. Nunca hubo consenso. Había muchas dudas y muchas problemas en cuanto a saber si eran o no eran. ¿Okay? Cuando los dividimos en los tipos de libros, tenemos algunos libros históricos, como los libros de Macabeos, algunos libros religiosos y algunos libros sapienciales, ¿okay?, parecidos a lo que sería el Eclesiastés. ¿Okay? O los proverbios, ¿ok? Ahora, ¿por qué es que los católicos romanos los incluyen? Y estos son sus argumentos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, algunos de ellos dicen que los incluyen porque estos estaban entre las copias de la Septuaginta, ¿ok? Algunas de las copias que tenemos de la Septuaginta tienen los libros deuterocanónicos ahí, ¿ok? Y sobre esa base, los católicos romanos dicen, pues ya ves, cuando se compiló, ahí estaban incluidos y por eso debieron ser incluidos, ¿ok? Entonces, y como Pablo citó de la Septuaginta muchas veces, entonces quiere decir que esa era la versión autorizada y si ahí estaban en esa lista, valen, ¿sí? Okay. Es decir, y de hecho hay mucha evidencia que indica que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento, cada vez que citaban o estudiaban, estaban estudiando de la Septuaginta y no del texto hebreo. Cristo, muchas veces en las citas que tenemos en los evangelios, la cita es una cita literal de como decía la Septuaginta y no el texto hebreo. Okay, al menos en el escrito. Okay.
Entonces, es decir, oye, si la Biblia que ellos usaban era la Septuaginta, o su Antiguo Testamento era el de la Septuaginta, y entre los de la Septuaginta estaban también estos deuterocanónicos, también los debemos de tener, ¿o no? ¿Okay? Ese es su argumento. ¿Okay? Igual en el caso del libro de Hebreos, cada vez que el libro de Hebreos cita exactamente como dice la Septuaginta. ¿Okay? Entonces, como es la Biblia que usaban los escritores del Nuevo Testamento, entonces esos libros también deben de ser parte del canon. ¿Okay? Esa es la primera. 2. Varios tomos de los deuterocanónicos fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto. Esto evidencia la aceptación temprana de los libros deuterocanónicos. Otra vez, cuando se descubrieron los rollos en 1548, entre los libros que se encontraron no fueron nada más los 39, sino también había algunos de estos libros. Entonces dicen, ya ven, desde entonces ya estaban ahí reunidos. ¿Okay? Esa es otra. 3. Los primeros cristianos demuestran cierto conocimiento de los libros deuterocanónicos. Algunos de los padres de la iglesia citan de ellos, hacen referencia a los libros deuterocanónicos. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar de esto un poco más a detalle. Otra es esta, digo, algunos de los padres de la iglesia citaban de estos libros. ¿Okay? Aquí está, algunos padres de la iglesia los usaron como autoritativos, citando incluso en ocasiones como escritura. Hay algunos cuantos casos en los que algunos, como Clemente, cita a Tobías, al Siriaco y a Sabiduría. Aquí hay otro error, no está traducido. Y dice, como dicen las Escrituras, y cita de Tobías. ¿Okay? Clemente hizo eso. ¿Okay? Entonces, en este caso podemos decir que para Clemente estos eran iguales que los otros libros. ¿Sí? Origen. Otro de los padres de la iglesia también de pronto dice, y como dice la escritura, y pum, y cita de esta, la epístola de Jeremías. ¿Ok? O Ireneo. ¿Ok? Y cita del libro de la sabiduría. Entonces, esa es otra razón. Dicen, ya ves, algunos padres de la iglesia aquí dicen, esta es la escritura, deben de incluirse. ¿Sí? 5. Muchos de los concilios eclesiásticos los incluyeron como parte del canon reconocido de la escritura. Un concilio en Roma, en Hipona y en Cartago, en estas listas se incluían algunos de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Y entonces dicen, ya ves, en esos concilios se definieron y entonces tienen que estar. ¿Okay? Esa es otra razón. 6. No es que los agregamos, Martín Lutero es el que los quitó. ¿Okay? Martín Lutero presuntamente los eliminó del canon en el siglo XVI debido a que contenían elementos teológicos con los cuales no estaba de acuerdo. ¿Ok? Entonces, en el catolicismo romano se dice, es que siempre estaban. No los habíamos dicho así muy definidamente, pero ahí estaban. Cuando se sacaron ya bien oficialmente fue cuando Lutero no los quiso. ¿Ok? Este es el argumento. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de responder a esto. ¿Sí? En primer lugar, en cuanto a que estaban en la Septuaginta, pues sí estaban en la lista, ¿ok? Pero hay varias cosas, ¿verdad? Dice, se discute si estos libros estaban o no incluidos en la Septuaginta por muchas razones. En primer lugar, las copias más antiguas que poseemos son de origen cristiano y no fueron copiadas sino hasta el siglo IV. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? La Septuaginta se escribió por allá cerca del año 200 a 300 antes de Cristo, pero la copia más antigua que tenemos es del 400 después de Cristo. O sea, está separada 700 años. No solo eso, sino que estas son copias escritas hechas por cristianos, algunos de ellos ya con influencia de decir, estos son posiblemente de los libros que debemos de poseer, ¿ok? Entonces no es una copia muy cercana. Es difícil decir si los judíos alejandrinos originales poseían este canon ampliado. Es decir, no podemos decir a ciencia cierta que esta copia que tenemos de 700 años antes, de hecho contiene los mismos libros que originalmente compilaron los judíos que la escribieron en el año entre 150 y 300. Esto es evidente, bueno, por esto, las 3 copias existentes de la Septuaginta no concuerdan respecto al contenido. ¿Ok? Tenemos 3 copias o códices, ¿se acuerdan? Hablamos de los códices la semana pasada, de la Septuaginta.
Y aun y cuando en todas ellas hay deuterocanónicos, ninguna de ellas tiene los mismos deuterocanónicos. ¿Ok? Tienen los mismos 39, pero entre los que agregan, no agregan los mismos. ¿Ok? Entonces aquí está. Estas tres son copias de la Septuaginta. Una es la que se conoce como el Códice Vaticano, otra es el Códice Sinaítico y otra el Códice Alejandrino. Son tres diferentes copias que tenemos. ¿Sí? Pero fíjense, todas ellas tienen los mismos hasta aquí, pero la copia que tenemos del Códice Sinaítico no tiene a Baruch ni la Epístola de Jeremías, que sí está en el Códice Vaticano. ¿Ok? El Códice Vaticano no tiene los macabeos y esta tiene 2 macabeos. El Códice Alejandrino no tiene 2, tiene 4 macabeos. ¿Ok? Entonces, ninguna de las tres concuerda entre cuáles son los apócrifos que deben de estar incluidos. No solo eso, si un católico dice, es que yo los incluyo porque estaban en la Septuaginta, pues tenemos otro problema, porque el canon católico romano que tiene los deuterocanónicos incluye algunos, pero no incluye a Esdras, que estaba en todas las copias de la Septuaginta. ¿Sí? Entonces, aunque incluyó varios, no incluyó este que también estaba. Si uno dije, o sea que si tu canon se basa en la Septuaginta, ¿por qué no incluiste Primera de Esdras? ¿Ok? O, ¿por qué no incluiste bueno, este es de los ortodoxos griegos, ¿ah? Pero ¿por qué no incluiste los 4 macabeos? ¿Ah? O el Salmo 151. Si la base de tu canon es ese compendio, te faltan libros. ¿Sí? Entonces, esa no es una afirmación necesaria de que signifique que los libros tienen que ser incluidos. ¿Ok? Entonces, ahí está. Lo único que concuerda es este cuadro. ¿Ok? En estas áreas hay muchas diferencias. No están de acuerdo. Entonces, la Septuaginta, desde ese punto de vista, no puede considerarse como la lista autorizada porque nadie la reconoce como tal. Todo el mundo le quita esa lista. ¿Sí? Entonces esa no es la lista definitiva. Otra razón, Filón, que ya lo mencionamos, otro erudito judío del primer siglo en Alejandría, quien usó extensivamente la Septuaginta, no menciona los apócrifos aun y cuando comentó virtualmente acerca de todos los libros protocanónicos. Es decir, este hombre vivía en la época de Cristo muy cerca, muy cerca de la época en la que se escribió la Septuaginta. Vivía en Alejandría, pues, donde se hizo la Septuaginta. Y con todo y eso, y con todo en que escribió comentario de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, no dio ni un comentario de ningún libro apócrifo. ¿Ok? Igual de Josefo. Se puede decir de Josefo, un historiador judío del primer siglo, quien usó extensivamente la Septuaginta y explícitamente afirmó que los libros apócrifos no fueron nunca aceptados como canónicos. Josefo, cuando citaba las escrituras, citaba de la Septuaginta y aún con eso nunca dijo que los deuterocanónicos eran parte de las escrituras. ¿Sí? Entonces, la Septuaginta no es una razón suficiente para incluirlos. 2, muchos otros escritos fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto. Es decir, si dices, oye, pero estaban entre los rollos del Mar Muerto. Pues sí, pero entre los rollos del Mar Muerto había también un montón de otros escritos que tampoco están incluidos. Es decir, estos eran libros que eran valiosos para la comunidad de Qumran, donde se encontraron los rollos, pero no eran nada más puramente libros canónicos. Ellos tenían muchos otros libros que también tenían guardados y que los tenían ahí entre los que se descubrieron. No por eso, entonces se puede decir que estos tendrían que estar en el canon. 3, tener conocimiento de una obra en particular no la convierte en autoritativa. Mucha gente conoce los libros deuterocanónicos e incluso los respetan y hacen referencia a ellos, pero esto no significa necesariamente que tales personas los consideran inspirados. Es lo mismo que decíamos de cuando el apóstol Pablo cita de un poeta griego, ¿verdad? Pues que haya citado de él no significa que él pensaba que estos escritos pertenecían al canon necesariamente. Es decir, se puede hacer uso de ellos sin implicar que son iguales a los libros que tenemos en el canon. ¿Sí está claro eso? Sí, por ejemplo, como... Exactamente. Exacto, nada más es apoyar algo
es como tratar de ejemplificar, ¿no? ¿Cuántos libros nosotros como cristianos no tenemos que nos ayuden a entender las enseñanzas de las Escrituras? Y a veces decimos, oye, fíjate que leí y como dice fulano de tal, esto me ayudó, pero no por eso estamos implicando que pensamos que es inspirado, ¿verdad? Si yo hago mención de un libro de Swindoll, por ejemplo, digo, oye, mira, fíjate, me acuerdo que decía esto, estoy tratando de ilustrar algo que creo que concuerda con la enseñanza de los libros canónicos, pero no estoy implicando que en este caso Swindoll sea inspirado, ¿verdad? O que debiera estar también entre la lista. Es esto mismo. 4. Aun y cuando los cristianos de los primeros siglos hicieron referencia a los deuterocanónicos de vez en cuando, los cristianos más antiguos no mostraron ninguna evidencia de su aceptación como escritura. ¿Ok? Lo mismo. Sí, algunos de ellos llegaron a hacer esa mención, unos cuantos que mencionamos, Origen, Clemente, pero el resto de los padres nunca hicieron referencia a ellos como escritura. ¿Ok? Los mencionaron, pero no. ¿Ok? Entonces, la lista más antigua de libros del Antiguo Testamento es la de Melito, obispo de Sardis, y contiene únicamente el canon protocanónico, entre los cristianos esto es, ¿no? Es decir, nada más tiene los mismos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Okay? 5, en cuanto hoy estaban en algunos de los concilios. Bueno, cada uno de estos concilios que los incluyeron eran concilios locales y no tenían autoridad para declarar el canon, es decir, nunca fue un concilio global. ¿Okay? 6, no es cierto que Martín Lutero lo sacó del canon. Lo que Martín Lutero es hacer lo mismo que muchos otros habían ya hecho a través de la historia, es decir, él rechazó los apócrifos tal y como muchos otros lo habían hecho. No existía de parte de Roma una declaración oficial infalible sobre el canon, sino hasta después de que Martín Lutero lo rechazó. ¿Ok? Es decir, para el canon con los apócrifos no se declaró oficial, sino precisamente después de que tuvieron el problema con Lutero. ¿Ok? Fue de hecho una reacción al problema con Lutero. Ok, Lutero, tú nos dijiste que estas enseñanzas nuestras no son bíblicas. Bueno, déjame decirte entonces que estos libros pues, los vamos a incluir porque ahí están las enseñanzas. ¿Ok? Entonces los metieron a la lista. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una lista muy larga de líderes eclesiásticos que a través de la historia rechazaron total o parcialmente a los libros apócrifos. No vamos a denle una leída a ustedes en su casa. Tenemos a Origen, Atanasio, varios. El que quisiera mencionar nada más aquí al final, el que tienen hasta el último. No, el cardenal Cayetano. Este es importante. ¿Por qué? Porque este fue precisamente uno de los oponentes más fuertes de Lutero. ¿Ok? En los problemas que Lutero tuvo con la iglesia de aquel entonces, el cardenal de Lutero fue uno de los que más se le opuso. Y él mismo escribió, dedicó al Papa. Los apócrifos no eran canónicos en el sentido estricto. ¿Ok? Por lo tanto, los deuterocanónicos no estaban incluidos en su comentario. Es decir, cuando él dijo, quiero escribir este comentario y se lo voy a dedicar al Santo Padre. Entonces, en la introducción, él pone, quiero aclararle que no estoy comentando en ninguno de los libros deuterocanónicos porque estos no son estrictamente canónicos. Y no inscribió nada sobre ellos. Y este era un hombre que era oponente de Lutero. ¿Okay? Igual en el comentario oficial, la glosia ordinaria, etc. ¿Okay? Entonces, argumentos para su exclusión, ya los mencionamos, ¿verdad? El Nuevo Testamento nunca cita directamente de ninguno de ellos. Los judíos palestinos nunca los aceptaron. Ustedes pueden leer en más detalle, aunque ya hemos mencionado esto. 3. Desde una perspectiva protestante existen imprecisiones teológicas e históricas significativas en los libros deuterocanónicos. Algunos de ustedes llegaron un poquito más tarde. Aquí tengo una escrito en español que da más detalles de estas inconsistencias. ¿Okay? Y 4. Los mismos apócrifos dan testimonio de la ausencia de profetas durante su tiempo. Entonces, aquí es incluso Primera de Macabeos, cuando habla, dice, ninguna tribulación tan grande sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Se dice que no había en la época de ese libro. ¿Ok?
Quinto, los libros deuterocanónicos fueron disputados tanto tiempo y tenidos en un nivel secundario que sería problemático decir que contienen la voz de Dios, ya que la mayoría de las personas no reconocieron que ellos eran su voz. ¿Ok? Y aquí está el escrito que dice en Juan, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero oye, pues nunca supimos que la voz de Dios estaba ahí. Nunca fue claro en cuanto a estos libros que esta fuera la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos con lo que es el canon del Antiguo Testamento. Era claro que había un conjunto de libros que se veía claramente, que se reconocían que en ellos estaba la voz de Dios. Y lo único que hizo la iglesia y los judíos mismos fue reconocer que así era. ¿Okay? Y podemos estar seguros que este canon de 39 libros que tenemos es el canon que siempre fue reconocido en la antigüedad. ¿Okay?